Dicen que la resiliencia es ir al trauma y volver victorioso. Hola, mi nombre es Paulina. Y mi nombre es Aed, y juntas somos dos mejores amigas que decidimos mirar al lado positivo de las cosas. Resilientes es un espacio para rendir homenaje a toda esa gente que atraviesa la adversidad y aún así decide tomar una actitud positiva, siendo auténticos consigo mismos y sin perder nunca su amor por la vida. Queremos compartir las historias de las personas que nos rodean y sin querer nos han inspirado. Aquí buscamos ser un lugar para el apapacho, Para lidiar con amor con todo lo que nos estresa, nos frustra y nos hace sentir que no podemos. para rememorar y enaltecer lo que nos parece valioso y que atesoramos, Y sobre todo, para compartir este camino hacia nuestra propia resiliencia con todos ustedes. ¿Cómo puedo comer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo sufrir? Escapar o mentir. Si lo único cierto y lo único claro es tu forma salvaje y bendito amor. Al olor de tu sangre, al sabor de tu cuello, al dolor de tu llanto, al color de tu voz. Moriría mañana, moriría en éxtasis, moriría en el fondo del éxtasis. Hola, queridos resilientes. Feliz primer día de verano, feliz solsticio del 2023. El día de hoy, escuchar nuestras voces es para mí un momentito como de conexión, no sé, pues, no sé, conmigo misma, la verdad. O fue un día un poquito estresante, cansado, caluroso y el calor como que te esparce un poquito. Entonces ya estamos aquí sentadas, preparadas, listas para otro episodio más, llenas de gozo, llenas de proyectos, llenas de vitalidad. Yo la verdad estoy muy feliz el día de hoy. Tenemos nuestra primer invitada formal, así lo siento yo, que realmente está ahorita dándolo todo por el tema del que vamos a platicar, y no nada más tratándolo como pues un hobby que a veces tenemos en medio de las cosas, como a lo mejor puede pasar con lo de Mitch, ¿no? Que realmente es barra, o con Alan, ¿no? Que está trabajando en una tienda de regalos y que entre su marca y todo. Y así estamos todas, pero hoy Carla es nuestra invitada del día de hoy y es una persona que de verdad es una gran eminencia para mí, una gran inspiración, como su alumna, como escritora, que a veces he llegado a ser, como lectora y sobre todo como paseña. Es un gustazo estar aquí el día de hoy, pero antes de pasar contigo, Carlita, vamos a presentar a Saed. ¿Cómo estás, bebita? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Qué gusto estar contigo en este primer día de verano. Hola amor, pues me siento igual que tú, fíjate, fue como que un día bastante estresante, pero pues ya ahorita me siento bien a gusto de relajarme, sentarme contigo en el airecito, ya sin sufrir calor, y pues también me siento muy feliz y muy honrada de que alguien tan importante dentro de dentro del ambiente paseño esté con nosotras el día de hoy, porque la verdad, yo también fui su alumna y la conocí por ti, así que me siento muy honrada de que pues ella esté con nosotros aquí para compartirnos tanto conocimiento y tanta sabiduría, porque pues ya es una experta entonces en lo que ella hace, y de verdad, qué honor, Carla, en serio, de verdad. Te lo agradecemos mucho, agradecemos tu tiempo, sabemos que tu agenda es muy ocupada, sabemos que nos estás dando un poco de tu tiempo y de verdad esto es algo muy valioso para nosotras. Ay, gracias. En realidad creo que yo me autoinvité. Gracias Claro por que eso. no, claro que no. Yo, invítenme. Se ve chido todo ahí. No, pues Entre muchas la gracias. plática, dije, ya me encantaba estar ahí. Sí, porque ya estaba como en los días de finales de allá de Saltillo y venir acá es siempre un apapacho desde que vimos el mar, así de ya estamos cerca de la casa, ¿no? ¿Cómo te Y va ya? ¿Extrañas La Paz? sí, extraño mucho el mar y las amistades porque es muy diferente, ¿no? Allá es otra dinámica, pues es el trabajo, sí me distraigo con caminatas, ir a la sierra, al bosque, porque eso es lo que me conecta un poquito con la ciudad, que no es tan caótica como Monterrey y que vamos mucho también a Monterrey, pero sí esas
siento que el tiempo acá transcurre de otra forma, ¿no? Bastante diferente. Sí, aunque es ciudad también, pero eso, ¿no? Es diferente. Y entonces el clima también, eso de estar en casa y de apapacharse con justo las amistades y los espacios, me parece que son los que me dan esa vitalidad para compartir siempre de la manera más espontánea, porque así como me autoinvité y dije, pues, de estos temas que son los que me gustan, ¿no? No los veo tanto como de cátedra, sino es como, son los que me gusta mucho platicar, ¿no? Y porque estoy directamente con los temas, con las personas. Me dedico también a la promoción de la lectura y de la cultura y me parece que esos son los espacios en donde puedes conectar con un montonal de gente que no me conoce, pero que lo poquito que comparto es gracias por este ratito, ¿no? Es como ya le da sentido a mucho de lo que digo, vaya, sí vale la pena. Pensé que no iba a servir esto, ¿no? Que me gusta hacer y que parece que a veces que no tiene como esa, ¿cómo se dice? Ese intercambio, ¿no? No de capitalizar, sino darle ese valor, sobre todo la cultura, ¿no? Claro, pues la verdad es que fíjate que la primera aproximación que yo tuve con la escritura fue contigo, aunque en el taller en el que estuve contigo no escribimos mucho, pero me acuerdo que me motivaste a escribir así, no importa, escribe lo que sea, me decías, y yo como que, recuerdo que estábamos con Paulina Maya, un saludo para ella también. Saludos. Y pues ella también me motivó mucho a tomar tu taller y yo quedé encantada, de verdad quedé fascinada con todo lo que tenías por ofrecernos y estoy encantada de que estés aquí también el día de hoy. Y bueno, el día de hoy, en este episodio, venimos a aprovechar un poquito la ola del Pride para cuestionarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y cómo lo vamos a hacer a través de la escritura. Entonces, como guía el día de hoy, como sensei, tenemos a Carlita de cariño, a Carla Karina Sotelo, nacida en la ciudad de La Paz, egresada de la carrera de literatura, de lengua y literatura de la UAPS, estudiante de la Escuela Normal Superior y pues bueno, una poeta con gran trayectoria, con un, a mí en lo particular, con un tono muy marino, muy acuático en tus letras y también por lo que siento que conectamos mucho y que siento que es la época perfecta para justamente hablar de estos, ¿no? De estos tipos de comunicación, ¿no? Poética, ¿no? Es maestra en enseñanza de la historia por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, con su tesis Poesía e Historia y la enseñanza de la historia a partir de registros poéticos. En el 2008 es Premio Estatal de Poesía Joven Día de Muertos 2007 y también es el Premio Estatal de los Juegos Florales en las categorías de poesía en fiestas de fundación de la ciudad de La Paz, Leopoldo Ramos. Autora del poemario Naufragios, que yo tuve el placer de presentar. Un saludo para Arturo, para Ale, que también espero tenerlos aquí prontito en un capítulo. Y pues bueno, autora de un sinfín de obras académicas también. Pero bueno, independientemente de tu carrera como escritora, aquí la verdad quiero que profundicemos un poquito en esta labor que tienes ahorita en tu presente con el PECDA y en esta labor de promotora cultural, que yo luego he visto que tú te presentas más como una promotora cultural que como una profesora o como una escritora. Y pues bueno, ahorita quisiera que nos platicaras un poquito de este proyecto que también te trae ahorita La Paz, ¿no? Que nos contes un poquito ese chismecito que estás haciendo aquí en La Paz y pues que nos ha conectado a través de la escritura, de las emociones, el verano y La Paz, ¿no? Ok, a ver, vamos a empezar con el proyecto que decías, PECDA. Sí, lo de la actualidad y también lo de los talleres, es que eso me llamó muchísimo la atención, los que nos practicabas de la telesecundaria. Sí, ese de Alas y Raíces. Bueno, del PECDA, de hecho, también me tiene aquí porque el 4 de julio tenemos la presentación de nuestras obras ya finalizadas, ¿no? Con lo que nos comprometimos con cada creador, ¿no? En este caso voy a estar en la mesa de literatura, pero no sé si alguien más va a compartir algo que no sea de letras, ¿no? Porque es danza, entonces tienen otros escenarios.
¿Y de qué es tu proyecto? Si se puede saber. Bueno, se ahorita que cocina. mencionabas lo de la poesía, que justo nos conocimos no tenía el gusto de conocerte, solo escuchaba de ti, por parte de Arturo. Fue Arturo el que me comentó, porque dije, ¿quién puede presentar allá que quisiera que no fueran los maestros ni los académicos, que fuera más honesto, ¿no? Y dice, pues está Paulina, ¿no? Y dije, no la conozco, pero adelante, yo prefiero que estén estas voces, ¿no? Que justo fue como tema de conversación esa vez en la presentación de la universidad, porque dicho director Dicho, de, sí, ya iba a decir fulanito de tal. fulanito de tal, ex director de Pip, reclamó como esa presencia, ¿no? De por qué estaban ellos y no él, ¿no? O otras personas. ¿Por ¿no? qué le habías puesto así a tu Además me quiso corregir y me dijo cómo escribir el poema que había escrito. Wow, estoy impactada. Sí, entonces, pero bueno, hicimos Punto de aparte. Hicimos red ahí, no nos dejamos, ¿no? Que Ah, es también amo, importante. O sea, no wow. contestamos, pero seguimos en lo nuestro, que además era lo más importante, ¿no? Y eso quedó en segundo término. Ni le di importancia, ni le dimos importancia. Y yo quedé fascinada por la presentación que hizo Paulina, que me decía, es que fue que me decías que era muy directa, muy fría. No, no es cierto, está muy bien, eso justo es lo que necesito. súper académica, enciclopédica? Pero estuvo genial. Y de ahí pues empezamos a compartir esto de la poesía, ¿no? Por un lado. Entonces yo al principio estaba metidísima en eso, y como hace 2 años empecé a hacer el ejercicio de la narrativa. Entonces hay 2 géneros, la poesía y el ensayo, que me gustan mucho, la crónica, ¿no? Entonces o sea, la crónica, y empecé con la crónica, pero luego me encontré con escritoras que ofrecieron talleres, o tomé en otros espacios con unos encuentros que empezaron con la pandemia, con Belén López Peiro, que es escritora argentina, y hablar desde la primera persona fue lo que a mí me resonó mucho, ¿no? Dije, bueno, por ahí voy a empezar. Y con los talleres que tomé con Arelis Uribe, que es otra escritora chilena, que tuve la oportunidad además de que fuera así como pues el tipo editora en ese momento, porque tomamos el curso varios y así nos hizo el taller de escritura. Y con ella salieron una serie de cuentos escritos en primera persona. Y yo por eso de ahí le saqué, ¿no? Además también Arelis, bisexual, entonces como me identificaba un montonal con ella, con varias de sus historias de Quiltras, el libro de cuento que tiene ellas, y de ahí surgieron estos cuentos, ¿no? Y esos cuentos luego los metí en esa convocatoria de PECDA sin que alguien más los haya leído. Y entonces, pues como te piden trayectoria, yo lo metí en categoría de trabajo individual. Entonces dije, pues tengo nada más esto y no tengo publicado. Dije, a ver. Y pues resultó, o sea, sí gustó, y sobre todo metí también mi proyecto a novela. Y dije, pues nunca he escrito una novela, entonces no sé qué va a pasar. Y la aceptaron, y aceptaron justo por el tema, porque trata de dos chicas, ¿no? Que una es japonesa, porque me interesa toda esta parte de la historia de Baja California Sur, como la parte histórica, ¿no? Y la parte también de la literatura, y cruzarla. Entonces es esta chica japonesa que desde los 6 años se viene a Estados Unidos, luego a México, y en un viaje pues a Baja California Sur se topa con otra chava, ¿no? Naoko, que es como la japonesa, es lesbiana. Y por otro lado, Mariana acaba de tener una ruptura, acaba de morir su padre, va a un encargo a Bahía Magdalena, y se encuentra con esta chava, ¿no? Sin caer en estereotipos también, ¿no? Como quise como darle esa intención, ¿no? Sí, salía del closet de Naoko, que es lesbiana, pero acá sucede otra cosa, ¿no? Es como un encuentro muy melancólico. Una quiere olvidar y la otra quiere recordar, ¿no? Como una quiere olvidar su pasado, como es el pasado de aquí, y la otra quiere recordar porque quién es, ¿no? Es japonesa, pero no sabe nada de Japón, ¿no? Sabe más de México, sabe más de eso, y no sabe quién es ella, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la novela, y pues habla de, pues, Bahía Magdalena, ¿no? Que es la isla, ¿no? Entonces, ahí es como el encuentro entre ellas dos. Qué bonito, honestamente suena algo que yo consumiría. O sea, Claro. totalmente siento que es algo que hace falta
Digo, ¿cuántas novelas lésbicas de aquí conoces? Para empezar, ¿cuántas novelas, realmente novelas hay de aquí de La Paz, no? Poquitas, que estén publicadas, que se platiquen, que se dialoguen, que se lean, ¿no? Bueno, eso por una parte y nada más, o sea, como... Esto es como un pequeño paréntesis y también me gustaría como introducirlo un poquito ya con el tema que queremos platicar en el podcast del para qué escribimos, que es la otra parte de lo que te trae a La Paz, ¿no? Tu proyecto de Alas y Raíces, que pues bueno, yo hace poquito vi que estaba haciendo unos trabajos muy manuales, muy didácticos, muy amigables con un grupo de adolescentes, de chavos. Entonces platícanos un poquito de eso, igual y podemos introducirnos ahí en eso de la función de la escritura. Ah, sí, te quería preguntar, Carla. Dijiste ahorita que iba a haber una presentación de todo esto, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo? También hay que hacerle pura publicidad a todo esto. ¿Y si al final hacemos comerciales? Ah, ok, va, Ok, al final nos cuentas todo esto y también nos cuentas cuándo va a salir tu libro. Ya al final hacemos todos esos comerciales. La Esos agenda, spoilers. sí. Sí. Hacemos Lo que agenda. se viene. Va. De Alas, ese es el otro, ¿no? El otro motivo por el que estoy aquí, aparte de las vacaciones, es el programa de Alas y Raíces, que se lanzó una convocatoria en el estado con el nombre de Cultura por la Paz. El año pasado participé, pero cada quien metió como con ciertas categorías, ciertas opciones que había ahí. También tenía cierto recurso, ¿no? O sea, se le pagaba al creador por dar un taller chiquito en esto específico y uno lo planteaba. En esta ocasión nos dieron como un programa más amplio que tiene que ver con la salud mental y el tema de violencia. Entonces, de ahí surgió pues un laboratorio de escritura creativa, espacios seguros, y en la cual pues en las capacitaciones que tuvimos, los creadores pues compartimos como qué podemos hacer desde el arte, que no caiga justo en revictimizar, que no caiga como en estos que si lo que vamos a compartir no se trata de formar como escuelas de arte, sino simplemente ofrecer el arte como un espacio seguro, un refugio, ¿no? Y justo desde ahí, pues, ya se empezó a dar los talleres. Algunos ya empezamos este mes, tenemos diferentes periodos, ¿no? Y como yo aproveché que venía de vacaciones, dije, pues es por aquí. Y es en una telesecundaria. Y la idea es como pasar de la lectura a la escritura. Entonces, una de las cosas principales del espacio es justo lo que le llaman, en lo que tuvimos en la capacitación, que es pedagogía de la escucha. Entonces, son círculos de escucha que finalmente, con lo que vamos escuchando, vamos creando nuestro propio libro, un libro personal. Y cada quien es un libro, entonces son como bibliotecas humanas. Y al final pues pasan de la escucha, de la oralidad, de la lectura a la escritura. Y es muy interesante de poquito tiempo reconocerse como escritores, reconocerse con la palabra, ver que la literatura te da la posibilidad de que como la vida, o sea, suceden cosas como en la vida, ¿no? Pero lo que te da la literatura es la capacidad de observar. Y justo desde ahí entra un poco el tema de la disidencia o ver cómo transformar nuestras miradas o cómo prestarle atención a nuestras miradas, porque eso de lo que estamos viendo, eso que estamos viendo a la hora de plasmarlo en la hoja en blanco, ya tiene ciertos nombres, ¿no? Y ahí es donde van saliendo cosas, ¿no? ¿De qué hablo? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, ayer que hablaron mucho de el cactus solitario, la flor solitaria, como hay como de hecho, la música que a lo mejor van a sacar, no sé, Peso Pluma o algo así, ¿no? Porque lo están escuchando, yo escucho de todo para saber qué están escuchando ellos. Y no, todas eran muy melancólicas, entonces me llamó mucho la atención porque era desde Creedence hasta como, y ellos les di a elegir, ustedes a ver qué música proponen. Y no, salían cosas así muy lindas, de hecho hasta estaban cantando y estaban escribiendo y estaban dibujando, entonces se generó como un espacio donde ellos no estaba ni el profesor porque no intervenía, era como, parecía un desastre, pero no, y estaban, de hecho no había mucho ruido más que la música y cantando, y ellos haciendo cosas, ¿no? Recortando, dibujando, escribiendo, y contándome así como las cosas que les gustan, ¿no? Y eso ya un ratito transforma un poco el espacio, ¿no? Es como
pienso en el arte urbano, en el muralismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Se me fue la palabra. En donde llegan, pintan, ¿no? Como lo hace Uli Martínez, por ejemplo. A mí me encanta como eso de escuchar a la gente y lo que escucha lo plasma ahí, ¿no? Esa oralidad y lo narra visualmente. Y la gente interactúa y pasa por ahí y sabe que ese es un mural y que no solo es de Uli Martínez, sino de la gente o de la Y reconoce, comunidad. ¿no? Lo que reconoce, exacto. Y es lo que hizo el profesor al final, que pusimos los mini fanzines alrededor del... Le dije, pues miren, no hay libros, o sea, los libros a lo mejor los tienen guardados, pero estos eran libros de ellos, ¿no? Y de hecho uno dijo, ay, yo quiero leer el de él, y así como que empezaron a leerse entre ellos. Ya no nos dio tiempo para hacer como un espacio de lectura para ellos, pero finalmente era eso, ¿no? Como ver al otro, ¿no? La literatura creo que nos da esa capacidad de observación específica, ¿no? de las cosas, ¿no? Nos hace voltear a ver los detalles de las cosas, de lo cotidiano. Wow, qué bonito. O sea, y más como lo mencionas, como que también es un proceso introspectivo, ¿no? Para las personas que lo están escribiendo y como esto también puede hasta cierto punto ser un espacio terapéutico, porque pues es como un tipo de terapia grupal, o sea, donde todos empiezan como que individualmente, ¿no? O sea, a compartir su vida, pero pues al mismo tiempo surge también esta dinámica al final, donde nace esta curiosidad por empatizar y entender la vida de las otras personas y eso es algo muy bonito, la verdad. Creo que genera como que mucha cercanía y empatía, o sea, de una manera muy orgánica, lo cual me parece algo muy, muy, muy bonito. Pues justo es lo que, la parte de lo que decíamos ahorita de desindividualizar, como las cosas que hay de adentro, ¿no? Y es como, ¿qué les preocupa? Lo que te interesa, lo que te molesta, lo que te da energía, lo que te da tristeza, como sacar un poco eso. Y yo en los espacios de escritura le llamo como la grieta. Tenemos esas grietas que están ahí, que están guardadas y que no hemos como querido voltear mucho. Por eso digo que la escritura es como ese ejercicio que nos da la propia literatura, ¿no? De observar, pero observar desde adentro. Y entonces eso te da la capacidad de agencia, regresar la agencia del sujeto, o sea, de su voz, y regresarla frente al lector. O sea, el lector lo reconoce hasta a ellos mismos como lectores, como ellos mismos, dices como, no quería ver, o sea, cactus solitario, ¿no? Es como, está solo, güey, decía el otro, ¿no? Es que a lo mejor todo este grupo de personas no se conocía a ese punto, ¿no? Porque digamos que en el poema uno expresa una cuestión muy emocional, muy individual, muy profunda, y al momento de que la reflejas dices, wow, todos estamos envueltos en la misma atmósfera, en el mismo contexto, y nos conocemos de algo que nunca jamás habíamos conocido. Y ahorita que dices que vas a visitar Isla Magdalena, imagínate las experiencias que va a haber ahí tan únicas y particulares de este grupo de adolescentes. Tienen una relación. Tuve la oportunidad en diciembre hacer mi trabajo de campo porque es justo también de la novela y entonces entrevisté a diferentes generaciones y me tocó a estas 3 jovencitas, chicas de secundaria y tienen una relación con el mar así como, y que conecta, dice, que hay allá, ¿no? O sea, que hay allá después de San Carlos, ¿no? Como si les llega como cosas de lo ahorita que se está escuchando, que es el K-pop, o sea, toda esta parte que, y si conoces, y si sabes de esto, y ya les platicaba, ¿no? Y es muy diferente como esa sensación también de la idea de mar que les da de libertad, de pensar. De hecho, una hizo un mapa de la isla, ¿no? Es como esa percepción también que tienen del lugar. Y luego está esta otra persona que entrevisté que es de las más grandes y es como pasaron de la isla Margarita, que se acabó el agua dulce y se acabó el trabajo y luego llegaron a Isla Magdalena. Y luego otra persona que habló de cuando recién llegó ahí, que era de Guanajuato y se mudó allá y se quedó en la isla, ¿no? Y es como una especie de Uber del agua, como en agua. Y esto es bien interesante porque cruzan los carros en lancha, entonces él es un Uber así y pasan los carros y él ayuda en eso, ¿no? Es que, qué chido. Wow, o sea, me lo imagino y me imagino esa escena y digo, wow, debe ser impresionante verlo, o sea, de verdad.
Wow, tenemos nuestra propia Venecia, ¿no? Ándale. ¿Y quién lo diría, no? Muy ¿Quién lo diría que cinematográfico. estos, no, por eso digo, a lo mejor todos estos contextos que a lo mejor están un poquito no tan contaminados de esta globalización hegemónica del consumo, ¿no? Que tienen otras formas de vida, otras formas de socialización, otras formas de conexión con la naturaleza, hasta un poquito más espirituales de las que nosotros queremos, ¿no? Queremos ser esa persona que conecta con el mar y a lo mejor para ellos es lo de todos los días. No, nosotros lo teorizamos, nosotros como Exacto, que lo romantizamos. lo queremos, Sí. lo romantizamos y es como que el mar, pues me da esto el mar y me gusta el mar, así como me encantó porque uno de ellos me dice, pues te invito a mi casa, ¿no? Que lo quieres con techo o sin techo, porque en su casa pues es un cuartito y el otro le voló el último huracán, ¿no? Y es como, pues aquí está mi terraza, me decía. Es como me hizo un recorrido en su casa que además él es mecánico, había cosas de carros y me encantó porque con esa naturalidad y ese como, yo es como su privilegio de estar frente al mar, pero también es como una riqueza que tenía él sin darse cuenta, ¿no? Veo que de repente tienen visitas de turistas y hay carpas que de ese lado es el que encontré como más contaminado, que como llegan y se quedan ahí 1 o 2 noches, no sé cuánto te cobran eso, ¿no? Para hacer esos recorridos, pero está muy apartado. De hecho, la persona que entrevisté me dice, pues vienen y como que nos lanzan este discurso, ¿no? De La zona turística, necesitan esto, ¿no? Y en realidad, pues estamos bien, o sea, sí necesitamos como apoyo a veces del gobierno, de los presidentes municipales, de como los que están directamente con ellos, pero a veces llegan y te quieren como vender otra cosa, ¿no? Y crean sus palapitas y bueno, sí tiene como esos lados la isla, ¿no? Pero esa historia, que además es la que a mí me interesó mucho, que es el de la intervención de Estados Unidos, es que Bahía Magdalena fue en la Primera Guerra Mundial uno de los zonas peleadas por los estadounidenses y los japoneses. Entonces, por eso mi relación con el personaje japonés, ¿no? Porque tiene el mar de fondo y es uno donde se hacían prácticas de bombas, ¿no? Entonces, y por mucho tiempo, pues el intento de apropiarse de Bahía Magdalena como parte de Estados Unidos o de Japón. No es la primera vez que Estados Unidos se apropia de una isla para poder experimentar con bombas. Pichilingue fue el primero porque es zona carbonífera, entonces su Yo eso no lo sabía. su primer objetivo era Pichilingue y luego pues son zonas carboníferas, entonces de ahí es donde sacaban todo y movían todo. Entonces, no, los japoneses, es que lo que me interesa esto de los japoneses porque llegaron a la isla Margarita primero y luego a la isla Magdalena y ellos trajeron ciertas técnicas de pesca que no había aquí en la Baja. Entonces, con toda su tecnología, es que por ahí un poco movieron toda la forma de pescar el abulón, por ejemplo, ¿no? Que ya que nos quedó a nosotros. O sea, esos pescadores, esa familia, de atrás vienen japoneses que se trajeron para acá para enseñarles a la pesca del abulón, pero con una mira así de progreso y de capital, de dinero, empresarios. Estoy choqueada, Sí, estoy yo choqueada, también. la verdad. La verdad es que me siento como que súper desapegada de mi cultura en el sentido de que no conocía nada de esto que me estás mencionando. No, es que yo por eso tengo mi obsesión con Jordán, porque Jordán en el otro México describe todo un paisaje con un montonal de riquezas, ¿no? Que sí, abandono federal, pero detrás estaba como el desarrollismo y el que se le puede sacar a la península. Y esto no nos aleja de lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, de los temas desarrollos turísticos. Estamos igual. Y eso es de 1950 y tantos. Lo de la los red de japoneses pesca, de ¿no? 1800. Que acaban de dejar tirada Sí. aquí. Ay. Pues bueno, ¿te parece si ya como que vamos entrando en un poquito de esto de Sí, ya nos salimos de tema. la autopercepción? Pues ya venimos de lo social, ¿no? O sea, siento que ya ahorita se está hablando de ese sentido de comunidad, de escritura, sobre todo que para nosotros 4 aquí es bien común porque vivimos en una zona bien rara que la verdad siento que cuando es representada desde fuera es totalmente errónea
y que nosotros somos bien apropiativos, o no sé si esa palabra existe, ¿no? Pero de nuestras recetas, de nuestras tradiciones, de no vas a nadar en esta playa, vas a nadar en esta. No vas a hacer esto con el calor, vas a hacer esto. No vas a tomar esta cerveza o preparar tus jates con este ingrediente, lo vas a hacer de esta forma, ¿no? Y eso está muy padre de nosotros, ¿no? Siento que es como una ventaja. Pero ¿cómo manejarías tú un poquito ya la escritura, Carla, a un nivel un poco más individual? Ya no tanto hablando de la representación, o sí de la representación, pero ya más como el trabajo como del autoconocimiento y la introspección, como dijo Saed, y pues combinándolo un poquito con el autoconocimiento sexual o el autoconocimiento de los gustos, de los placeres, de la formación, ¿no? Como persona. A ver, mencionaba hace rato como cómo pasar de ese de experiencia individual a una social, ¿no? Como con la palabra, como la oportunidad que te da la palabra de agenciar, de ser, sí, evidentemente, no, todo eso que decíamos hace rato de tomar como una posición política, ¿no? Un poco por ahí. Y la otra, no sé si por ahí va este punto, es cómo hacer que mi yo sea interesante, ¿no? Cómo hacer que mi yo sea leído, ¿no? Como que se acerque a alguien y te pueda como leer, ¿no? Como transformar eso que acabamos de vivir en belleza. Me parece que es como ese paso, ¿no? Que hay en lo que el término que te decía hace rato de sexo afectivo, ¿no? De la literatura o de la no ficción es a partir de la primera voz. Me parece que ese yo que está ahí tiene esa posibilidad como de nombrarse, de compartir esas experiencias. Y de hecho hay un texto de un libro de bisexuales feministas que es Piel de Durazno, que habla como de esta relación que tiene, ¿no? esta persona con sus parejas, y entonces simplemente está hablando de sus deseos y sus afectos, ¿no? Entonces por ahí he compartido 2 veces el taller de escritura en primera persona en encuentros. Uno fue en el encuentro de bisexuales que tuve hace un año, y hace un año también aquí justo en el mes del Pride, ¿no? Y las experiencias contadas ahí fueron muy interesantes porque es como, claro, no había encontrado un espacio para hablar de mis deseos y de mis afectos y la manera en cómo me relaciono con las otras personas, y además usar ciertos recursos literarios, que eso efectivamente lo convierte en belleza, que es como los detalles, ¿no? Decía, a ver, vamos a hablar del primer beso, ¿no? ¿Cómo describirían ustedes el primer beso, ¿no? Su primer beso. Entonces era como variado desde, puede ser a lo mejor que no me han dado mi primer beso, o he tenido otras experiencias. Horrible. Sí, o he tenido otras experiencias afectivas, ¿no? De cuidado, de cariño, a lo mejor son diferentes, ¿no? De cuidar a alguien, ¿no? Y claro, porque también está algo que compartíamos en esos espacios, es la demisexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A lo mejor no tiene que ser sexual, a lo mejor no tiene que ser físico, pero hay una conexión ahí que no sabía cómo decirla, pero que con la palabra y con la metáfora, con algunos recursos, como con los detalles, ya le van dando forma, ¿no? Y entonces cuando se leían esas experiencias como, wow, el beso, ¿no? Tanto el beso nos desagradaba como que nos agradaba, como que nos transformaba en eso. Creo que la escritura tiene como esa capacidad de ay, lo había dicho ahorita, de performatividad. Sí, porque tenemos como la posibilidad de ponerlo ahí y de cambiar algunas palabras y transformar el momento, la experiencia, ¿no? Y ya cambia de ser algo que es como un texto del yo y así como mi diario, a algo que tiene ciertos recursos retóricos que me parece que son los que son la clave para pasar a eso, ¿no? Y hacerlo más interesante. Esa es Sí. otra, por eso decía de que ahí puedes como empezar a notar, y con los detalles, a ver, ¿cómo hacer un interesante un beso, ¿no? Exacto. Pues la noche, la música, las texturas, que siento tal cosa en mi cuerpo, todos esos detalles que tiene la propia literatura, ¿no? Ya le cambia todo. Y aparte, o sea, no sé, para mí como un paréntesis y algo que he notado que me gusta y que a mí me funciona también en mi forma de escribir, lo que tú has vivido y has sentido en primera persona en tu carne siempre va a ser más relevante que cualquier invención o ficción que tú puedas tener. Y somos amantes del chisme.
honestamente. La verdad. Y cuando alguien te está escribiendo, te está representando algo que vivió, algo que es totalmente interesante. O sea, como seres humanos hay que admitir que eso es lo que necesitamos, que nos sentimos solos. También, o sea, hay experiencias que vivimos en soledad, como a lo mejor un primer beso, una primera relación sexual que jamás compartiste cómo te sentiste con nadie, porque te daba pena, porque se sintió raro, porque te da miedo, y la lees y dices, wow, o sea, todo esto estuvo aquí todo el tiempo, yo simplemente lo ignoré o jamás lo interioricé. Exacto. Nada más habría que tener en cuenta este asunto de la primera persona o del yo, de no quedarse estancado ahí, porque el yo es como un pez en las manos, es bien escurridizo, entonces se te va ese yo y terminas hablando de otra cosa, ¿no? Sí. Y entonces o te estancas O demás. o te estancas y estás con el yo. Y es cuando no abres como el panorama. Y eso porque lo compartió también Gabriela Wiener, que es una escritora que yo leo mucho y que sigo, y que justo sus libros, que le hicieron crítica, porque es como, a ver, ¿cuándo te pones a escribir un libro, no? Así le empezaron a decir allá en Barcelona. Ella es peruana, es súper activista. No sé si han seguido como un poco o la conocen, pero ella está, bueno, su primer pareja es su esposo, o sea, se casó y tuvo un hijo con él, una hija, un hije, ¿no? Además porque es como chico trans ahorita. Y con el tiempo en una obra que se llama Llamadas Telefónicas, me parece, donde ella cuenta como esa necesidad de abrir la relación. Y de hecho, antes de casarse con él, todavía en su texto expone sobre los encuentros que tenía en un hotel, ¿no? Con diferentes parejas, ¿no? Ya con él es un poco más estable, pero luego empiezan como a cuestionarse del monosexismo, de la monogamia, y es como comenzamos a abrir la relación. Y cuando la abrieron fue súper difícil porque tenía que ser alguien que coincidiera entre los dos, que hiciera clic entre los dos y que no generara como el conflicto y moviera la relación, ¿no? Que es lo más difícil. Eso de romantizar, pues, las relaciones amorosas, ¿no? Ese es el gran peligro para empezar, ¿no? Y entonces, pues, conocen una chava que además al principio fue difícil y luego la chica se embaraza, además, porque tiene un niño, o sea, su esposo tiene un niño con ella, ¿no? Y es su pareja también. Y ella es feliz y hizo esta obra de teatro que se llama... O sea, ¿eso fue de la novela o es real? Es real. Wow. Los límites de la ficción. ¿Cómo fue? Exacto. ¿Cómo me enamoré de ti? Algo así, por ahí es la obra, ¿no? Y salen los tres, ¿no? Y tienen una vida así como activista, y comparten abiertamente. Gabriela Wiener puede estar también con otra escritora como Ampuero y salen en la cama. Wow. Fotos. Es como, a mí me encanta Wiener porque es como, o sea, me vale madre todas las etiquetas, ¿no? Todo lo que me vienen a decir aquí. Y sus libros, los primeros libros, desde 9 lunas, que habla sobre su embarazo, como llamadas telefónicas y todas estas, que hace referencia a su propia experiencia sexual, ¿no? Y es como súper abierta en ese sentido. Y es todo un personaje, ¿no? Y Wow. justo ella nos compartió en un taller esto de la escritura sexogenérica de no ficción, es decir, cómo pasar como de ese yo individual a ese yo más social, ¿no? Y nos puso ejemplos desde Pedro Lemebel, Camila Sosa Villado, o sea, hay literatura, no sé si tiene ese término, pienso también en Monsiváis, o sea, como... o la poesía también de Mistral, ¿no? Que nunca la sacaron del closet, o sea, como esta literatura que no le llaman como tal queer ni nada de eso, ni LGBT, porque no hay como ese Nuestros término. abuelitos. No le dan como ese nombre, no sé por qué, pero últimamente sí como ha generado muchos espacios de ese tipo con escritoras contemporáneas sobre todo, ¿no? Escritoras y escritores contemporáneos. Tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro de Coahuila en una mesa de literatura queer y es como Ingrid Bringas, por ejemplo, en Frontera Queer, saca todos estos temas, ¿no? Y ahí vinieron lecturas para mi novela de El cuerpo lesbiano de Monique Wittig, por ejemplo, y es como, ay, como como en la carrera no me mostraron estas obras, ¿no? Porque de lo que me estaba perdiendo para hacer como una literatura
de lo erótico en el sentido de los sentidos, ¿no? Como de jugar con eso y que además cruce con nuestras propias experiencias sexogenéricas o como le quieras llamar. Claro, qué interesante, Carla, porque justamente ahorita que mencionas esto, pues para mí es como sorprendente. O sea, yo no soy escritora, pero me parece sumamente interesante compartir ese tipo de información, porque me pongo en el punto de la persona que pues es lectora, ¿no? O sea, no me considero una ávida lectora, pero considero que es importante compartir que existe este tipo de contenidos porque creo que es un tipo de contenido muy fácil con el cual uno se puede identificar, ¿sabes? O sea, en el sentido de que muchas veces siento que las personas se alejan de la lectura porque la hallan tediosa, aburrida, ¿sabes? Como que de cierta manera muy catedrática, o sea, con un lenguaje muy difícil de comprender y que prefieren escuchar streamers o personas con las que tal vez puedan identificarse más, como por ejemplo, no sé, un ejemplo, Jerry Mois o otros streamers que generan contenido con los cuales dicen, mira, esta persona tiene estos mismos problemas que yo, ¿no? O igual, o sea, drags, o sea, que también hacen sus canales de contenido y que comparten sus historias y sus experiencias desde una mirada como muy íntima, porque tal vez creen que en la literatura no pueden encontrar este tipo de experiencias y creen que nada más van a encontrar algo sumamente rígidos, ¿sabes? O sea, como con lenguajes como muy difíciles de comprender, o sea, como que algo como muy difícil con lo cual puedan identificarse y generar estos procesos de apropiación, ¿no? También, o sea, donde puedan como que generar ellos mismos una introspección y decir, wow, o sea, me siento identificado, o sea, mira, esta persona también vivió por procesos muy similares que yo. Y creo que compartir este tipo de cosas es sumamente importante para que la gente se dé cuenta que sí existe este tipo de escritura, sí existe este tipo de personas que están escribiendo sobre todo esto, pero pues no se les da mucha difusión, ¿sabes? O sea, es como, siento que es como un campo muy underground. O sea, y difícil de acceder a ello, o sea, porque no es como que vayas a Gandhi y le encuentres, ¿sabes? O sea, es como que difícil, muy difícil. O sea, realmente yo tuve como que esta aproximación a este tipo de, pues, escritura por parte de Paulina y dije, wow, o sea, este es un mundo muy diferente al mundo de bestsellers que me habían enseñado, ¿sabes? O sea, o de libros así como que, de que clásicos, ¿sabes? O sea, que ya tienen años y años y años y que no están actualizados con los temas con los que vivimos hoy, porque pues obviamente fueron escritores que hablaron de su época, que hablaron de su generación y que tal vez en ese momento sí vivían cosas muy similares, pero la generación no estaba hablando de esto, ¿no? Y ahora sí se está visibilizando todo esto y se está hablando con una voz muchísimo más fuerte, entonces creo que es muy importante hablar de esto, la verdad. Me hiciste pensar en los poetas malditos, que también en la poesía decadente de ellos, Ándale. porque ellos también tenían sus quereres, sus afectos entre sí, ¿no? Y que justo en una voz, además, adolescente, o sea, pienso en Baudelaire de joven y todo lo que hablaba sobre la ciudad, sobre su entorno, sobre su propia existencia, sobre la torpeza de la gaviota, esa que al caminar es igual que yo, ¿no? Es como, pero al volar es como súper libre, pero a ver dónde está mi libertad y toda esta onda que también en los 70, por eso decía Monsiváis, como muchos otros y por eso Pedro Lemebel también en Tengo miedo torero, que empezó así en lo clandestino, era una literatura clandestina que se hablaba en la noche, en los cabarets, en eso. Y esa literatura es como la base de la literatura queer, si lo queremos llamar así, y que hasta pienso también en Oscar Wilde, ¿no? Que tampoco nunca lo quisieron sacar del closet en su momento, ¿no? Y es como la literatura infantil de las Pues cosas hasta para niños. Shakespeare, ¿no? Sí, o es sea, que- con su bisexualidad. ¿Qué onda? ¿Por qué la...? O sea, yo nada Sí. más quiero hacer como un paréntesis. Es como la historia oficial de la literatura, eso, ¿no? Decía Yasnaya Elena, a ver, ¿qué es literatura para ti? Si son los libros, para mí literatura es la gente de la comunidad. Y eso es lo que se dice ahí, pero nadie está hablando de ella, dice. Es que siento que justo ahí está lo problemático y ahí está como la relevancia de ponernos a actualizarnos ya, o sea, y como realmente ponernos a escribir ya y no dejar que más tiempo pase sin esta representación. ¿Qué pasa si a un niño le muestra solamente una parte sesgada del mundo? Sí, Ese niño va a construir su vida y su identidad con eso, ¿no? Y es que es lo que nos puede estar pasando a nosotras, porque voy a decir algo que a lo mejor pues es algo muy, muy hasta representado en el cine, ¿no? O sea, la persona bisexual, la mujer bisexual que elige la vida masculina en su pareja, o sea, como que prefiere una pareja heterosexual
por múltiples razones, pero que termina siendo como una especie de batalla, de dicotomía entre lo aprehendido y lo aprehendido, o sea, con H, y también lo leído, lo visto en las representaciones, y realmente estas emociones que nunca se da uno el tiempo de explorar o de validar a través de su adolescencia, porque no, pues no es en serio, o sea, es de juego, es una etapa, ¿sabes? Cómo pues viene ahí la homofobia y la invisibilización, ¿no? Sí, eso es Metida en ese discurso oficial. hasta la bifobia internalizada, ¿no? Porque Claro. es nosotras contra nosotras mismas o nosotros contra nosotros mismos, porque tenemos muchos prejuicios o ideas de anclaje, que es esto. Bueno, nada más voy a mencionar lo de la escritura, porque es algo que también menciono en los talleres, en este taller que estoy dando de alas y raíces, como, a ver, el escritor no es como, porque digo, a ver, si no pueden escribir como el escritor, que le tardó mucho tiempo como en agarrar esas palabras, escriban lo que quisieran. Iba a poner esto, pero no me salió porque no tengo como esas palabras que tenía ese escritor, entonces lo escribo de esta forma. Y eso, María Moreno, esta escritora argentina, hace mención, ella tiene Blackout, que les recomiendo mucho, o sea, ella hizo su propio Blackout desde el tema del alcohol, porque dice, para andar como periodista, en la onda de los periodistas era mucho alcohol, mucha droga, mucha coca, para andar como en la onda, ¿no? Y es un diario que ella hace y su Blackout, ¿no? Entonces, tiene esta otra recomendación sobre la literatura que no es literatura, dice, ¿no? Entonces, ¿qué es? No, pues esto, miren, no escriban como cosas rimbombantes súper elegantes del poeta, que no sé qué. Escriban de lo que quieran poner ustedes y que no pudieron poner como Cortázar o como no pudieron escribir como tal, escriban como ustedes, y ahí viene un poco el ejercicio de la honestidad también, ¿no? Y de verse como escritores, porque les decía también eso, la posibilidad que tenemos de que nos pintan a un escritor, o sea, nos pintan una historia de la literatura, de muchos libros, de mucha gente que acá está en estos entornos, pero resulta que no, tú también puedes, ¿no? Y como esos ejercicios en donde tienes la posibilidad con la palabra. Claro, o sea, es como muy idealizada, ¿sabes? O sea, como que uno hasta le da miedo y dice, no, pues, ¿yo quién soy comparada a la tal de esta persona, ¿no? Al lado de esta persona, porque pues, como tú dices, o sea, esta persona puede escribir con tales palabras que tal vez yo no tengo dentro de mi lenguaje, o sea... Pero tengo estos, Claro, y claro, la realidad exacto, es lo que importa. Exacto, justamente. Yo creo que es lo más difícil para un escritor, trasladarse a la oralidad del entorno. Eso lo decía Sandra Cisneros, migrante, también con temas, su referencia a Gloria Anzaldúa, escritora lesbiana, ¿no? Que habla de la frontera, es como, yo no tengo habitación propia, yo no tengo como estos privilegios, tengo la frontera y tengo esto y de esto voy a hablar, ¿no? Y de esta oralidad. Entonces, por ahí un poco tiene que ver con como hacer tu propia historia, pero digo, ¿quién más la va a contar sino ustedes mismos, ¿no? Y ahí viene un poco lo que ahorita mencionabas, Paulina, de respecto a cómo hacer nuestra historia como mujer bisexual, y con todas nuestras referencias, pues justo con la apropiación de la palabra, ¿no? Y creo que por ahí es donde se empieza como a cambiar como estos otros prejuicios o ideas que se tiene de la bisexualidad y de la bifobia y del monosexismo y de las colectivas, porque también como por experiencia, cuando dije, y fíjense, o sea, aquí estamos hablando también de diferencias generacionales, cuando a mis casi 40 años digo, ay, creo que soy bisexual, ¿no? Y entonces como ya casada y con hijas, así como, ¿qué pedo conmigo? Tu crisis de los 40, no es cierto. No, pero, o sea, tú sabes que eso es algo que se siente Exacto. desde mucho Sí. antes y hasta... No, y me acordaba de la secundaria y como dije, ay, sí, todo el tiempo como quería, o sea, mis acercamientos con mi vecina, mi mejor amiga, hasta le hice un cuento y todo, como esta idea del beso, el beso de 3. Entonces, era claro, no era como solo por experimentar esa etapa, sino simplemente porque sentía algo, ¿no? Era un afecto por ella. Y todo, pero no me atrevía porque tenía esa bifobia internalizada, ¿no? Tenemos mucho esa idea de anclaje. Y luego cuando lo empecé a decir en colectivas, es como, ay, pues suerte a ver si encuentras a otra bisexual, porque no hay, ¿no? En La Paz, me decía un taller que quise dar de bisexualidad, mujeres bisexuales y eso. No, pues no vas a encontrar, ¿no? Todas son, o sea, es que... Ya sé. Pero realmente, o sea, lo digo, todas mis amigas lo son. No, eres lesbiana, me decía. ¿O eres lesbiana? No, tú eres súper hetero, me decía. Porque Exacto, más bien eso. Y era como, me están invisibilizando o me están excluyendo, ¿no? Chale. Y entonces
Es como, empecé- ya escogiste el camino de los Sí, vatos, exacto. ya Sí, no cuentas, o sea. Y algo que me gustó mucho de esta autora Robin O, que además es no solo autora, activista, y tiene datos estadísticos y estudios, ¿no? Y seguimientos sobre la bisexualidad, es como ni siquiera binarista, ¿no? Porque también es otra de las cosas que en el encuentro mencionábamos nosotras, que es esta idea de, a ver, porque había una chica que ya dijo, yo me identifico aliadas, ¿no? Aliadas, como lesbianas que estaban ahí ayudándonos al evento, como otra chica que dijo, yo no me considero bisexual, más bien me considero como pansexual, y me parece que es casi lo mismo, ¿no? Porque escuchábamos esas definiciones de tener como afecto de una o más personas, no al mismo tiempo, romántico, afectivo, no al mismo tiempo ni de la misma manera, ¿no? Y eso es como para ella también lo mismo, ¿no? Y era incluirla también, la incluimos muchísimo, como seguramente personas pansexuales también nos incluyen, ¿no? Pero en el caso de las lesbianas me parece que es algo más radical, ¿no? Como estas experiencias que leía y que también escuchaba de otras chavas, ¿no? Es como, no, tú no eres de aquí entonces, ¿no? Porque traes un chico ahorita, ¿no? Entonces, como darle credibilidad o visibilidad según la pareja que tengas, ¿no? Y entonces, si estabas con una chica, era lesbofobia, ¿no? Y si estabas acá, bueno, súper hetero, ¿no? Como, ¿qué pasa, no? Y fue una de las cosas en las reflexiones, ¿no? Que solicitamos como, porque todavía revisando, no me acuerdo si no es en Cuernavaca, fue en Cuernavaca el encuentro, pero no recuerdo si en el Estado de México, en el artículo, no recuerdo el número, pero hacía mención de que si te casas con alguien y si tú eres bisexual y no le dices a tu pareja, puedes tener una sanción, ser castigado y hasta encarcelado. Wow. Y es como, a ver, Encarcelado. entonces, porque decíamos, ¿por qué? Bueno, claro, te mintió, ¿no? O sea, le mientes, no le dices que tienes como esas preferencias, hay infidelidad, surgen otras cosas, no fuiste sincero, entonces sí hay una sanción. Y es como, a ver, no hay políticas públicas que nos protejan, no hay derechos, ¿no? Entonces, fueron una de las cosas que sí, como lo marcamos mucho, porque ¿cómo es posible que tengamos una sanción así por ser con esas preferencias, ¿no? Sexoafectivas y demás. Y eso ya es mucho también más es un delicado. estigma y es un estereotipo, ¿no? O sea, relacionado con la diversidad sexual, de que las personas homosexuales o bisexuales son más promiscuas. Y Sí. ese cliché, ¿no? ¿Por qué Sí. tendría que avisarlo? O sea, realmente estoy eligiendo hacer mi vida contigo. Es que es otra Claro. que también lo puntualizamos. Y cómo tenemos que presentarnos así para tener presencia y no ser excluidos, ¿no? O excluidas. Sí, es algo que también salió ahí en el tema. Y también mujeres trans, bisexuales, ¿no? O sea, como que se abrió mucho el tema en el encuentro y era mucha reflexión, ¿no? Porque estás dentro o fuera, es que no hay de otra, hay de dos sopas nada más. Sí, eso me parece muy determinista. O sea, siento que cuando pues no sé, o sea, abres como a este mundo de la bisexualidad y te aceptas como bisexual, te encuentras como con perspectivas muy deterministas, ¿sabes? O sea, como que o eres hetero o eres homosexual y si eres mujer eres lesbiana y ya, ¿sabes? Tanto, creo que cualquier persona que sea bisexual se encontró con ese tipo de cosas y más, por ejemplo, como tú lo mencionaste, ¿no? O sea, si tienes una pareja siendo mujer o hombre, ya, o sea, no, en realidad no te gustan las mujeres, ¿sabes? Y es como, porque tengo que hacer algo para demostrar que me gustan las mujeres. Yo lo siento, o sea, no tengo que demostrarle a nadie más, o sea, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? ¿Y por qué me invalidan emocionalmente en ese aspecto? Exacto. Y algo que ahorita me acuerdo porque lo tengo aquí anotado, es de las reflexiones en el encuentro, es rehusarnos a asumir de que la bisexualidad es binarista también, o es excluyente, ¿no? O dual. Es decir, porque había chicas ahí o chiques que además decían no binarios y que traían su pareja, ¿no? Y era, a ver, eso es muy binarista que solo te identifiques, si pensamos como la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad, muy binarista, y es como no caer tampoco en esa otra, porque en realidad sí tenemos como más abierta pues esta idea de relacionarnos con otras personas, ¿no? Y lo hablaba con otra cosa que también está muy invisibilizada, son los hombres bisexuales. Mucho. Y me decía uno, o sea, dice, ahorita estoy feliz, me siento muy pleno porque tengo
una relación muy sana con mujeres trans, ¿no? Y dice, nunca lo he experimentado, como que nunca he explorado eso y me siento más como en mi lugar, ¿no? Decía, y como tenía también como esta carga social, ¿no? Sí, o sea, yo honestamente siento que una opinión muy personal mía es que entre la bisexualidad y la pansexualidad realmente solo hace falta una experiencia. O sea, porque realmente las personas transexuales me parecen igual de atractivas. Sí, o a sea, mí también. como seres, pues las personas no binarias. Pero realmente en mi experiencia nunca he sentido eso y yo me considero, aparte de bisexual, una persona demisexual. O sea, realmente todos mis vínculos sexoafectivos y afectivos han sido profundos y han sido a través de la amistad. O sea, no son expresos, o sea, no, y no he tenido simplemente la oportunidad de vivir estas experiencias que digan, pues realmente sí soy en la praxis también pansexual. Sería un poco hipócrita de mi parte tal vez decirlo sin tener esa experiencia, pero yo digo que gradualmente todos somos pansexuales, o sea, para mí, ¿no? O sea, en el fondo simplemente es el sesgo de experiencias para mí. Sí, es un poco lo que en el encuentro también comentábamos. Y por eso incluíamos como en las consignas, en las charlas, pues eso, ¿no? Y otra cosa que también, ahorita mencionas, que quiero leerlo porque las tengo aquí anotadas, no son todas, se hizo una encuesta, esa encuesta está en el grupo de bisexualas.org, ¿no? .org, y que de diferentes edades, de diferentes necesidades, de diferentes contextos, ¿no? Y está bien interesante porque justo venía esto de las políticas públicas, ¿no? Que no estamos incluidas en eso, que nos sancionen en el Estado de México. No, Qué locura. No me caso allá. Sí. Sí, esa es una, ¿no? Eso, ¿no? De nuestra existencia en tela de juicio, ¿no? Respetar, validar y reconocer nuestras vivencias y nuestras voces, ¿no? Sea como sea. O sea, no tenemos como ninguna necesidad de estar cada rato aclarando, ¿no? Que es otra, decíamos, pues que, y por eso nos van a sancionar, porque no lo estamos aclarando, ¿no? Que es lo que decíamos. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa? Visibilidad colectiva y placer como afectación comunitaria, ¿no? Y nuestros deseos múltiples y nos reconocemos y ya no me entiendo mi letra. Así de nos reconocemos y somos capaces y autónomas para elegir cómo y con quién relacionarnos, ¿no? Tanto de manera afectiva, erótica y sexual, ¿no? Que es lo que decías ahorita, porque también esa es otra cosa que yo creo que a veces falta como esos espacios de contención o red de apoyo para decir, es que no me fue bien con esta chica porque sí hay violencias también, ¿no? entre nosotras, ¿no? O malos entendidos. O sea, si yo ahora aprendí con el tiempo a decir, si salgo con alguien es, hola, soy demisexual, entonces no esperes como otro tipo de interacción a veces, ¿no? O sea, con algunas personas, ¿no? Es como aclararlo porque de alguna forma sí estás afectando a la otra, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, es como si no te comunicas, ¿no? Al inicio. A mí me parece como algo que de lo que platicaba con... Pero en una primera cita. Bueno, en una primera cita. Sí, Ajá, o sea, yo sí, también ajá, quedé sí. que, ajá. Hay que darse la oportunidad. Sí. Sí, puede ser que sí salga algo más. Y pues bueno, siento que ya como que pudimos hacer como una reflexión muy chiquita, como decir nuestro primer encuentro de bisexuales. Sí. Sí, es que hace falta a La veces verdad, esos sí. espacios. Ay, quiero una amiga Ah. como para compartir todo esto porque, bueno, René es el único que me escucha. Güey, es que compartimos eso en Yeah, común, la sí, neta. Sí, Jalo, la neta, dice. sí. Y, o sea, bebé, tú no lo sabes, pero René es su pareja. Él fue mi maestro de filosofía también en la carrera. Y me acuerdo que estaba bien ondeado, o sea, las clases eran como más reflexión sobre temas actuales, ¿no? O sea, como autointrospección y como reflexiones personales, ¿no? Y me acuerdo que eran muy bonitas, ¿no? Entonces digo, qué curado, la neta, tener esta parte tan abierta, que se esfuerce también en ser parte de eso y construir una relación bisexual también, el cooperar, y eso está súper chido. Y eso siento que es algo que podemos empezar a practicar ahorita. Si estamos escuchando este podcast ahorita, y a lo mejor tenemos, no 40, a lo mejor tenemos 25, 18, 15 años,
podemos irlo trabajando desde ahorita y hacer vidas más felices, la verdad. Sí, o sea, no tener como que, de cierta manera, tener que encontrar a alguien con quien tú te sientas cómodo para poder como que descubrirte de esa manera, ¿sabes? Y que tengas que esperar años y años y años. Saber sino qué que, necesitamos. Exacto, saber qué necesitamos, porque creo que también mencionaste eso al inicio, de que cuando empezamos a hablar de la bisexualidad, y por ejemplo, en mi caso, yo pues era como que me sentía en una situación muy difícil porque me sentía con pensamientos muy ambivalentes, en el sentido de que no sabía qué hacer con mi vida, o sea, hasta sentía, estoy mal, tengo un problema, estoy enferma, porque era como, o sea, sí me gustan las mujeres, pero al mismo tiempo también me gustan los hombres, y nada más conocía o gay, homosexual, ¿sabes? O sea, de que, digo, lo dije mal, o gay o lesbiana. Entonces era como, ok, no me gusta solamente los hombres, sino también me gustan las mujeres, pero al mismo tiempo también está esto de que la heteronormatividad, ¿no? De que tienes que estar con un hombre y tú como mujer dices, bueno, si sí me gustan los hombres, pues entonces estoy confundida, estoy mal, porque sí me gusta, y siento que, o sea, aceptar que eres bisexual es difícil, porque como te gusta también los hombres o las mujeres, si es que realmente es como que eres hombre, o sea, vives en una situación que está en un hilo de heteronormatividad, porque también te gusta el otro género, o sea, y es como dices, no, ok, o sea, simplemente estoy como alucinando, hasta te sientes loco. La verdad, yo sí me llegué a sentir loca en algún momento, o no sé, enfermo, ¿sabes? Como mal mentalmente, porque dices, es que también me gusta esto, pues, pero al mismo tiempo no me deja de gustar lo otro, entonces es una situación bastante difícil, bastante difícil. Sí, es algo que a inicio de pandemia me acuerdo que entré a un círculo de bifanzine, no sé si lo siguen ustedes, una chava de Tijuana, me parece, de Mexicali, y nos empezamos a reunir para hablar también de eso, de nuestros deseos, y pues era como el inicio de pandemia, es como el tiempo que hay en casa, y lo hablaba a escondidas además en casa, ¿no? Como apenas Sí. era como no puedo mencionar mucho, ¿no? Porque En el además, baño, bueno, tengo, sí, no, además, bueno, mi hija, ¿no? Entonces, como hablar de ella en su momento Claro. sobre el tema, ¿no? Seguramente llegará en algún momento, ya lo sabe, pero no dice nada. y como es parte, ¿no? de esa dinámica. Y mencionamos eso, ¿no? De ser inestables, ¿no? Como hay muchos estereotipos, ¿no? Uno de ellos es eso, ¿no? Como es inestable lo que decías de ser promiscuo, ¿no? Como esos prejuicios son los primeros que salen, ¿no? El trío. Güey, ¿no? Sí, no ajá, mames. sí. Es un evento canónico, Ándale. entonces no se puede evitar, es parte Sí. de... Sí, porque es que realmente como heterosexual, con una dinámica y una historia y una construcción social de la heterosexualidad, no hay experiencia para tener estas experiencias lésbicas y validarlas. Igual las tienes, Exacto. pero siempre son arrebatos, siempre son en la peda, siempre es de que, ay, sí, o sea, mi novia se besa con sus amigas en la peda y ya, solo es en la peda. Realmente no hay como un momento para la reflexión y siento que siempre es como por encimita y terminas de cierta forma ajustándote a lo que se espera de ti. Exacto. Por comodidad, por falta de conocimiento, por falta de información, de representación. Sí, es un poco eso, y lo mencionamos en el encuentro, que nos faltan esas antecedentes, ¿no? Esas representaciones, ¿no? Que nos den como esa base. Y no había, entonces digo, bueno, desde la palabra podemos empezar a hacerlo, ¿no? Y por eso también yo la idea de la novela, ¿no? Con Naoko y Mariana, ¿no? Como ni siquiera estoy estereotipando esa parte, o sea, es que ya en el momento es como, ya se encontraron, ya pasó algo, pero no sé qué es, ¿no? Pero no se dice, pero ahí está, sin nombrarlo, sin ponerte muy político ni nada de esta onda, ¿no? Y bueno, Carlita, pues ahorita que tenemos el privilegio de tenerte aquí, que nos has recomendado varias lecturas a lo largo de todo este episodio y lecturas muy frescas. Honestamente, miren, voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Yo siempre descargo libros piratas. Yo mucha literatura lo consumo pirata. ¿Por qué? Porque estas ediciones, estos libros de estos temas disidentes, de verdad son difíciles de conseguir. O sea, es difícil conseguirlos. Y son caros, o sea, las editoriales que los publican realmente son editoriales caras. Entonces, la verdad es que yo sí consumo algo de piratería en los dispositivos de mi trabajo y eso es algo con lo que siento que vale la pena seguir trabajando. Pero bueno, hay que aprovechar que tenemos esta gran invitada para absorber qué es lo que lees, qué
¿Qué nos recomiendas leer de actualidad sobre esto? Sobre bisexualidades o literatura queer, pues está Gabriela que les decía, también está Elisa Cole, que es una autora española que sí está como, sí desde su entorno, ¿no? Que su contexto España, que es muy diferente, o sea, la escritora europea, pero que tuvimos la oportunidad, ella y esta chica de Mexicali y yo, de tener un encuentro de diferentes latitudes y hablamos de las diferentes necesidades, ¿no? Y de los entornos que teníamos cada quien, ¿no? Y eso estuvo genial porque América Latina y Europa, o sea, era como acá cómo lo vivimos, cómo lo viven ellas. Y tiene este libro de resistencia bisexual que me parece que, de hecho ella en un manual que hizo sobre viajar ella sola y toda esta onda de talleres que daba vestida de novia, como darle también mucha autonomía, sobre todo a las adolescentes, ¿no? Y en La Paz es Diversa, con esta conexión con La Paz es Diversa, se hizo un círculo de lectura con ella y lo compartió, y ella siempre está bien disponible, ¿no? Y es una autora que habla desde su propia experiencia, desde la primera persona, y hace referencia a, por aquí traía un pequeño fragmento respecto a justo esa recomendación final, ¿no? de la escritura y de la disidencia sobre, dice, habitar con toda tranquilidad que nos permite el cuerpo, con toda la alegría que le robemos al sistema, toda la rabia que transformamos en gasolina, cogemos de la mano y saber que cuando a un colectivo le queda tanto por recorrer, hay que seguir haciendo de este un lugar donde quedarse. Y sobre todo ella hace mención de la historia personal como la historia no oficial, ¿no? Y esa historia de apropiación. Entonces, Elisa Cole, está también el libro de Bisexuales Feministas, que bueno, es muy argentino, muy de lo suyo, pero que trae experiencias ahí muy interesantes, ¿no? Vistas desde diferentes artistas, como desde el cine, ¿no? Los estereotipos del cine, de las películas que hay y que en todo terminan en cosas así como, claro, la escena que estábamos esperando de las chicas, ¿no? Y además súper sexualizada, ¿no? Hace todo ese análisis. Esta obra de esta chava chilena, Joven y Alocada, que se me va ahorita el nombre, Camila, se me va el apellido, Joven Alocada, que además me encanta, está la película y se puede ver ahorita, si tienen, obviamente gente que no tiene y detesta Netflix, pero ahí está la película. Yo hace poco la vi justo por algunos momentos que estaba como pensando en mi novela también, como y de esos momentos, ¿no? En que ella descubre sus afectos. Y luego el libro está genial porque la autora además, tal cual son sus vivencias, es de no ficción, ¿no? Y eso tiene muchísima honestidad, ¿no? en la voz. Y eso, regresarle la agencia al lector, eso que decías tú, o sea, de darle empatía al lector, es decir, yo lo viví también o yo por ahí lo estoy viendo, es un poco por ahí la agencia, ¿no? Que recobran con eso de la voz del yo o de escribir desde el yo. Y ya se me van algunas, pero más o menos esas que tienen referencias, ¿no? Representaciones. Pues bueno, muchas gracias, Carlita. Pero antes de despedirnos y de todo, danos tu agenda, por favor, por favor. Y también tus redes sociales para que te sigamos. Bueno, está Carla Casotelo en Instagram y de agenda ahorita la presentación el 4 de julio del borrador del proyecto que tenemos de PECDA. Varios creadores y yo vamos a presentar. Desde el 4 al 8 de julio va a haber en el Centro Cultural La Paz. ¿Dónde lo podemos ver? Centro Cultural La Paz a las 6 de la tarde, me parece, 5 de la tarde. No. ¿Pero qué día es? 4 de julio. Okay. Sí, ahorita les digo la hora. Centro Cultural no sé. La Paz. Sí, creo que es ¿Qué cae? 5. ¿Tendrán alguna transmisión o algo así en Facebook? Conozco Sí, si porque nos van a las 5 de la tarde, Centro Cultural La Paz. cae martes, igual y descanso. Y igual y estamos. Sí, ahí vamos a estar. ¿Y qué más? Pues hay una invitación a la Villa del Poeta en San José, pero está hasta creo que el 12 de julio. Ese es el 12 de julio. Está un poquito más lejos. Bueno, para ir pronto. Sí, ya no falta mucho. Y los talleres de Alas y Raíces, que esos ya están, pues, los grupos, la comunidad en donde se va a dar. Y hasta ahorita,
solo es como las actividades presentes. Y bueno, termina la novela, que eso es bastante. También. Sí, es bastante. ¿Y Sí, no bastante. tienes algún próximo taller en puerta, en redes sociales o algo así? Hasta ahorita no, Ok. hasta O que ya círculos me de lectura, desocupe. porque yo sé que tú también estás en Sí, círculos de me quiero lectura. desocupar de mi novela y ya dedicarme a toda esa parte de dar un taller. Quería dar uno de Gornik, pero no se juntó suficiente gente, pues, y también es sobre toda la obra de Gornik, que además es de no ficción también, La mujer singular, Frente a la ciudad y Mirarse de frente, y esta última que es el fin de la novela de amor, ¿no? Entonces son 4 obras que, como dices tú, Paulina, la única manera como de tener acceso a ellas son en digital. Entonces los círculos de lectura pues se trata siempre de como darle, si se puede comprar pues está bien porque reconoces el trabajo de la autora, pero si no es posible como lector pues se comparte entre nosotros y es como una red ahí de lecturas, ¿no? Y el círculo de lectura que sí quisiera retomar, ¿no? Pero ya es cuestión de que me desocupe de esa novela, que como es la primera vez que estoy haciendo una novela, es como no tengo idea si la estoy haciendo bien. Claro, por eso te tienen que seguir en redes sociales, síganla en redes sociales para que estén actualizadas y actualizadas. Y pues Carlita, muchísimas gracias por tenerte aquí. No, usted de es un verdad, honor. estamos súper agradecidas contigo. O sea, gracias por darnos de tu tiempo, de tu conocimiento, de tu cariño, de todo lo que nos has compartido el día de hoy. De verdad te lo agradecemos infinitamente. Y pues espero hayas disfrutado este momento y espero quienes nos estén escuchando también disfruten este momento, porque pues de verdad es un honor también tenerla aquí. Sí, Carla, gracias por... Siento que también nos moviste la espinita, porque no Sí. hubiéramos hablado de este tema si no nos lo hubieras propuesto tú. Muy tibio de nuestra parte, la Muchas verdad. gracias, por Cero favor. LGBT. Sí, además, si se transmiten esta semana, también está la invitación quienes se sientan seguros, ¿no? También en la marcha, ¿no? Que también es otra Exacto. manera de De visibilizarse, ¿no? acuerparnos. Sí, de acuerparnos, exacto. Pero hay gente que prefiere no hacerlo, por eso decía que la escritura te da la oportunidad de salir o no salir y quedarte ahí. Y si te quedas ahí, también tienes la posibilidad de poderse nombrar desde ahí, ¿no? No pasa nada, que eso también es como no se sientan como presionados de que tengan que escribir y que tengan que sacar algo y tengan que decir, ¿no? Si están bien desde ahí y se sienten bien ahí, es un lugar seguro también. Un lugar para el apapacho. Sí, exacto. Ay, como nosotros, como resilientes. Como un aquí, lugar como para aquí el me apapacho. siento yo. Ay, qué hermoso. Súper especial, le decía Paulina. ¿Qué Ah. quieres? Tal bebida. Ay, me siento muy especial. Somos una comunidad pequeña, pero siento que llena de amor, la verdad. Muy llena de amor, así es. Lo hacemos todo con muchísimo amor para todos y todas y todos ustedes. Y pues la reflexión es que anímense a escribirse, anímense a cuestionarse también sus deseos y a expresarlos. Yo siento que también hablarlo y enunciarlo es igual que escribir. Entonces, Exacto. esa creo que es la recomendación. Por eso los Y grupos, por eso los podcasts, unirse ¿no? y Y por hablar. eso Exacto. esa comunidad de escucha, porque finalmente lo que estamos haciendo es estarnos escuchando entre nosotros y eso es un momento importante. Por eso a mí me encanta también radio, ¿no? Ay, qué hermoso. Es un Estoy lugar muy de feliz. encuentro y de pretexto. Ay, pues bueno, pues ya nos despedimos. Un placer tenerte Gracias. aquí. Te deseamos todo el éxito del mundo en esta novela. Yo ya la veo. Ya realmente ya estoy visualizando el corte de cabello de ¿Noko se llama? Naoko. De Naoko y Y Mariana. y toda esta historia que vivirán. Estoy Y emocionada mucha por suerte leerla. mucha suerte mañana en Isla Magdalena con toda esta comunidad marina. Ya estaremos viendo estos resultados de estos proyectos, la verdad. Tengo yo estos proyectitos a mí la verdad que me llenan de vida, me conectan con toda esta parte bonita pues de hacer comunidad a través de las emociones, ¿no? Sí, por eso decía que Es muy cáncer de mi parte. me encanta ser maestra, pero de lo que más me jacto, si podría decirlo así, es ser promotora cultural, creadora, ¿no? Porque ahí es como estar haciendo otra cosa de otra forma, ¿no? Y no estás exigiendo como esta parte de la academia, ¿no? Como que a fuerzas tiene que salir algo, el conocimiento. Acá la posibilidad que nos da el discurso poético es de conectarnos con la vida misma, ¿no? Y de llegar a esos puntos más humanos de uno, ¿no? Y eso es De corazón a corazón. la diferencia del discurso científico, de los biólogos, de los físicos y demás, que también se agradece mucho conocimiento Claro. por ahí, pero el otro también es necesario. Pues bueno, ya con estas palabras bonitas y reflexiones bonitas nos despedimos. Muchísimas gracias, queridos escuchas, por haber acompañado esta preciosa charla.
Saquen lo mejor de ustedes mismos. Les deseamos un feliz Pride. Les amamos muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye. Que estén muy bien. Bye. Al oler la mañana, una frase ingeniosa. Los minutos son oro, como arena en la sábana. Y tomar esa cosa y comer en la cama. Un café con helado, remojado en 2 horas.